Yo siempre comienzo estas charlas citándolo a Sarmiento. Sarmiento decía que todos los problemas que tiene una sociedad son problemas de educación. Y uno recorre la provincia haciendo este tipo de charlas, tratando de conectarse con la gente, justamente para que vayamos tomando conciencia de que eso efectivamente es así. Cuando nosotros vemos la violencia, cuando nosotros vemos el maltrato, cuando vemos la contaminación, el trabajo infantil, hablemos de lo que hablemos, eso está vinculado al fracaso de la educación. Esto no significa que los países que tienen una buena educación no van a tener violencia o no van a tener algún grado de contaminación. Lo que sí significa es que aquí el fracaso de la educación que lleva tantos años hace prácticamente imposible la convivencia. Y en la medida en que no tomemos conciencia entonces de que todos esos problemas están vinculados al fracaso de la educación, siempre vamos a estar abordando esos problemas desde los síntomas y no desde el verdadero problema, la verdadera enfermedad que es el fracaso de la educación. Cuando vemos violencia, demandamos que haya más policía, que haya más presencia, que la justicia sea más rápida, pero en realidad esa violencia tiene que ver con el fracaso de la educación y por más policía que pongamos, seguramente no lo vamos a resolver, como después a lo largo de la charla yo se lo voy a demostrar. Entonces, el objetivo en definitiva de esta charla va a tener que ver con eso, con que tomemos conciencia, primero y antes que nada, que todos los problemas que tenemos hoy como sociedad, que son muchos, graves y que hacen bastante difícil la convivencia en este país, en esta provincia, en el lugar que señalemos en esta ciudad, seguramente que también es muy conflictiva, tiene que ver con el fracaso de la educación. Cuando nos pusimos a analizar qué hacer para mejorar la calidad de la educación, primero dijimos, no vamos a andar ensayando a hacerlo de maestro Sigüera, que hay que agregar tal contenido, que a lo mejor había que poner becas, que a lo mejor había que... No, porque esto es lo que venimos haciendo hace 40 años y no da resultado. Entonces dijimos, vamos a ver si hacemos un proyecto de investigación. Yo que vengo de la universidad y que creo que es fundamental que pongamos el conocimiento que dispone la sociedad al servicio de la sociedad, hagamos un proyecto de investigación para que nos diga qué cosa. Que nos diga cómo es posible que los argentinos que teníamos una de las mejores educaciones de América Latina y del mundo, porque efectivamente esto era así, y hoy tengamos los problemas que tenemos tan serios como sociedad precisamente por la mala educación que tenemos. Entonces el proyecto de investigación estaba destinado a que nos tratara de demostrar qué era lo que hacíamos bien antes, que nos daba tan buen resultado y cuándo nos empezamos a equivocar. Y ese proyecto de investigación, yo se lo voy a tratar de contar como un cuentito, porque en realidad es como un cuentito que nos va a dejar muy claro qué era lo que hacíamos bien y efectivamente cuándo nos empezamos a equivocar y desde allí construir una propuesta para reformular la educación, pero en serio, para que dé el resultado que tiene que dar. En ese proyecto de investigación, nosotros dijimos, vamos a ver cuándo fue la primera vez que se habló de educación en América. Y nos sorprendimos cuando vimos que la primera vez que se habla de educación en América ya es en el 1605 en un cabildo. Y este es un dato importante porque la mayoría de la gente, pensamos en el cabildo de 1810, la gente con el paraguas, la escarapela, pero el cabildo es mucho más viejo. Tal vez es una de las primeras instituciones que se crea cuando acá en América recién habría 200 familias en total. ¿Por qué hicieron un cabildo? Porque tiene una gran sabiduría haberlo hecho. Porque el cabildo ya era una institución que existía en Europa antes de descubrir América. Y era el único lugar en donde la gente se reunía independientemente de su origen, es decir, ahí se reunían los ricos, los pobres, los que tenían título, los que no tenían título, los nobles y los que no lo eran. Es decir, era el único lugar en donde a pesar de las diferencias sociales tan profundas que había en esa época, igual se amontonaban todos. ¿Por qué? Porque era el lugar donde se discutían los problemas que eran comunes a todos.
Allí se discutía si había una guerra, si había una inundación, si había una sequía, si había una hambruna, si había una enfermedad grave. Ahí todos, independientemente de su origen, discutían y encontraban una solución entre todos. Y obviamente, habían llegado a América, acá había que enfrentar miles de problemas que ni siquiera sabía cómo eran. Por lo tanto, lo primero que hicieron fue, bueno, acá tenemos que construir un lugar en donde más allá de la diferencia que tengamos, vengamos a discutir cómo lo resolvemos juntos. Hicieron el cabildo. Y lo extraordinario es que una vez que lo construyeron, se metieron adentro, uno de los primeros temas que discutieron era si había o no había que traer un maestro a América. Estamos hablando de 1605. Y ya estaban discutiendo si había que traer un maestro. Y esto rápidamente dividió a los que estaban en el cabildo en dos grupos, la vieja historia de la humanidad. El grupo de los poderosos, que tenían títulos nobiliarios, que sabían leer, sabían escribir, tenían plata, que decían no, porque la educación está a cargo de la familia y por lo tanto no hay que traer un maestro. Y el otro grupo, que eran los que habían venido literalmente en la bodega de los barcos, que no sabían ni leer ni escribir, con argumentos que parecen dichos por nosotros hoy, decían, no, pero si acá no viene un maestro, nosotros vamos a condenar a nuestros hijos, que no sepan nada como nosotros, que no sepan ni leer ni escribir, estamos condenándolos al fracaso de por vida. Y esa discusión, como todos los temas importantes, duró como 6 meses. Hubo tiros en el medio, pero finalmente se pusieron de acuerdo y decidieron traer un maestro. Y este hecho yo se los cuento porque es la semilla del éxito de la educación en América. Porque no solo esa decisión está demostrando el punto histórico en donde la familia en América dice, a partir de ahora, enseña usted al Estado, si le entrega la potestad de enseñar al Estado. Pero lo más importante es lo que pasa el día después. Porque el día después se reúnen en el cabildo estas mismas personas y se ponen a discutir qué tenía que saber ese maestro, qué podía enseñar y qué no podía enseñar. Es decir, fíjense ustedes esta sabiduría, el conjunto de la sociedad, pobres, ricos, intelectuales, no tanto, con títulos, sin títulos, todos juntos se pusieron a discutir cómo quería que fuera el futuro. Porque lo único que adelanta el futuro es la educación. Y si la sociedad se pone a discutir cómo quiere ser dentro de 15 o 20 años, lo que lo va a posibilitar es el modelo educativo que finalmente decide. Y ese modelo de una educación dada por el Estado, pero diseñada por el conjunto de la sociedad, evoluciona. Y en 1881 se transforma en el Consejo Nacional de Educación. Consejo Nacional de Educación, estaban los padres, estaban los cooperadores, estaban los empresarios, los gremios, las iglesias, todas las fuerzas vivas representativas discutían todo lo que tiene que ver con la educación. Los contenidos, la capacitación docente, dónde se hace una escuela, dónde no se hace. Todas las decisiones de la educación estaban en manos de ese consejo que era una muestra representativa del conjunto de la sociedad. Y ese modelo de educación hecha por la gente fue tan exitoso que piénsense ustedes, 80 años más tarde, década del 60, éramos 20 millones de argentinos, de los cuales 12 millones eran inmigrantes o hijos de inmigrantes, es decir, gente con distinto idioma, distinta cultura, distinta costumbre. Sin embargo, en 80 años, ese sistema educativo lo transformó en una sociedad homogénea, que ya era exitosa en un montón de puntos de vista, porque nosotros ya teníamos tecnología de punta a nivel agropecuario, habíamos iniciado la explotación de los recursos naturales, habíamos iniciado el cordón industrial de sustitución y ya teníamos premios Nobel. En el año 1947, Husay fue el primer premio Nobel de toda América Latina. Tuvimos premios Nobel antes que España. Esto es lo que demuestra el éxito de esa educación, que por supuesto, como era un proyecto de sociedad, en 1918 con la reforma universitaria da lugar obviamente a la universidad que participa a través de la investigación y de la extensión, que en la década del 40 con la creación de las escuelas industriales y las escuelas técnicas también se refuerza, y ese modelo terriblemente exitoso dio lugar a esa sociedad también exitosa, en donde creíamos ya haber resuelto
el problema del analfabetismo, el problema de la violencia, el problema del desempleo, el problema de la pobreza estructural, estaba prácticamente resuelto en esa época de nuestra historia. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue la dictadura de Onganía. Porque cuando Onganía pega el golpe de Estado en el 66, todos recuerdan, o por lo menos muchos recuerdan, la famosa noche de los bastones largos, que la policía se metió en la universidad y sacó a patadas a los profesores, a los alumnos, y muchos científicos, muchos investigadores, que es importantísimo, se terminaron yendo del país porque acá no podían quedarse. Y la universidad perdió mucho. Y la sociedad se dio cuenta que eso fue un error. Tanto se dio cuenta que cada vez que viene la democracia, a la universidad le devuelve la autonomía, el autogobierno, la libertad de cátedra, la autarquía financiera, todo lo que necesite la universidad, todo lo que tenía antes de Onganía, para que pueda volver a ser una universidad que funcione. Más allá, si lo ha aprovechado o no, eso es lo que ocurre siempre. Pero lo que no nos dimos cuenta fue que también Onganía había disuelto el Consejo Nacional de Educación. Ese consejo donde 50 personas discutían sobre el futuro, Onganía, como buen autoritario, ¿cómo lo vio? Lo vio como una agenda subversiva. Estos locos están hablando de libertad, están hablando de un modelo de educación que no es lo que la dictadura quiere. Entonces disolvió el consejo, los echó, los mandó a su casa y los cambió por una sola persona, el ministro de Educación. Lógico, un autoritario hace eso. Resulta que 40 años más tarde nosotros creemos que lo lógico es que un ministro sea el que maneje la educación. ¿Y por qué no nos dimos cuenta de que esto era tan malo? No nos dimos cuenta porque en la educación primaria y secundaria los efectos de las buenas políticas o de las malas políticas se ven 15 o 20 años después. Si usted hace un plan educativo nuevo, va a agarrar un chico que hoy tiene 4 años y se va a dar cuenta si ese plan dio un buen resultado cuando ese chico tenga 18 años. Es decir, que no se puede medir enseguida si uno la pegó o se equivocó en lo que hizo en la educación. Y entonces la sociedad vio que sacaron al consejo y puso un ministro. Pero el ministro trató de hacer lo mismo que hacía el consejo y la sociedad le pareció que no pasaba nada. Al final no era tanto lío haber sacado el consejo. Pero lo que ocurrió a partir de ese momento, y esta es la clave, es que la educación siguió por un rumbo y la sociedad empezó a agarrar por otro. Es decir, la educación perdió la matriz de origen que le daba sustento, que era la propia sociedad. Quedó aislada la educación de la sociedad. A partir de ese momento, como sociedad, nunca más volvimos a discutir sobre nuestro futuro. Y la educación no fue incorporando las modificaciones que se iban produciendo en la sociedad. Entonces, claro, pasaron 15 años y ya estábamos mal, pasaron 30, estábamos peor, pasaron 45 y estamos de terror. Porque cada vez más lejos está lo que es la educación de lo que es la sociedad. En ese proyecto de investigación que nosotros hacíamos para ir viendo estas cosas, también tratamos de ver algo que seguramente a ustedes les interesa mucho, que es qué vinculación había entre el fracaso de la educación y esa violencia tan rara, tan extrema, tan compleja que hoy tenemos en la sociedad. Y entonces para ver esto y ponerlo bien claro sobre oscuro, recurrimos a estudiar a los jóvenes que han cometido delitos desde muy temprana edad, que luego estuvieron presos durante muchos años, que cuando estuvieron presos estudiaron en la cárcel y fuimos a hacerles entrevistas y a consultarlos sobre qué pensaban en aquel momento, qué pensaban de la sociedad cuando eran delincuentes y qué pensaban ahora, cuando después de 7 años de estudio habían tenido la posibilidad de entender algunas cosas que antes no entendían. Yo les voy a contar un caso solo, pero se repite por siempre. Chico de una villa de Buenos Aires que comete muchos delitos antes de los 16 años, pero obviamente entraba y salía porque era un menor, a los 16 años participa de un secuestro y queda adentro. En la cárcel tiene la suerte, porque también otra cosa que tenemos que discutir acá, el tema de la educación en las cárceles, tiene la suerte de que hay un maestro de carpintería que él empieza a decir, ¿por qué no aprendes a leer? Bueno, él acepta la consigna de ese maestro, lee, aprende a leer, estudia durante 7 años y
hace la siguiente reflexión. Creo que eso es muy importante que las escuchen porque van a entender mucho más lo que está pasando. Este chico dice, el problema de ustedes, esta primera diferenciación, la sociedad y este chico delincuente de la vida son dos cosas distintas. Nosotros somos ustedes. El problema de ustedes es que ustedes creen que nosotros tenemos el mismo sueño que ustedes. Que nosotros soñamos con estudiar, con trabajar, con tener una casa. Dice, no, dice, mire, dice, yo me crié una cultura, esto es taxativo, yo me crié una cultura donde el héroe era el que mató a un policía o se choreó un blindado, no San Martín de Belgrano. Y mi sueño cuando era chiquitito, que no era muy distinto al sueño de los otros chicos con los que jugábamos en la villa, era alguna vez poder participar de una toma de rehenes en un banco. No ser neurocirujano o astronauta, no, una toma de rehenes en un banco. Entonces cuando ustedes hacen las políticas para nosotros, los subsidios, la beca, que mandan el psicopedagogo a la casa a ver qué pasa con el chico, eso para nosotros eso es una gilada. Eso no funciona. ¿Y si sabe por qué no funciona? Y acá tira la clave. Dice, no funciona porque son políticas hechas por ustedes, pensando en ustedes. Y ahí a uno le cae la ficha. Uno que viene de clase media, a veces más humilde, a veces más acomodada, que valora que su hijo pueda llegar a estudiar, porque a partir de estudiar se puede recibir de algo, y puede vivir mejor, puede ser mejor persona, tener mejor trabajo. Si alguien viene y te da una beca para que tu hijo estudie, está dando algo valioso. Pero eso es como pensamos nosotros. Pero alguien que está pensando en la toma de rehenes, que está pensando en tener un blindado, eso no sirve, no está en condiciones de comprender lo valioso que eso es. Porque es una política hecha por nosotros, pensando en nosotros y no pensando como ya ahora piensan millones de personas. Pero lo importante en esto es lo que dice después también. Porque dice, pero ahora yo que leí, que estudié, que entiendo más o menos cómo funciona la cosa, ahora yo también quisiera dejarme de drogar, quisiera dejar de robar, quisiera tener un trabajo, poder tratar de construir una familia. Está diciendo una cosa que Sarmiento decía hace 200 años. Hace 200 años Sarmiento decía, si no hacemos escuela, no nos van a alcanzar las comisarías. ¿Qué tenía? La bola de cristal. No tenía la bola de cristal. Sabía que la persona que no pasa por la escuela es un bárbaro, es una persona que no tiene control, una persona que no tiene destino, una persona que no va a conseguir trabajo, que no va a poder hacer nada. Y como consecuencia de ello, Sarmiento decía eso, y a nosotros lo que nos pasa no es que no hayamos hecho escuela, porque tenemos escuela, tenemos montones. El problema es que la escuela ya no cumple para nada la función que tiene que cumplir, precisamente como consecuencia de esa separación entre la sociedad y la escuela artificial, que empezó en un proceso dictatorial, pero que la democracia todavía lo tiene como una deuda pendiente de devolver. A veces nosotros nos llama la atención y decimos, pero vos sabés que te chorean a medio metro de la jefatura, o lo robaron al lado de un policía, y uno tiene tendencia a pensar que la cana está comprometida en una conspiración o en una cosa así casi heroica, así bueno, como el tipo no tiene nada que perder, entonces se arriesga. Yo les voy a contar una anécdota para que ustedes entiendan por qué pasa esto y que no tiene nada que ver con ninguna de estas dos cosas. Cuando yo era diputado nacional, entre las múltiples cosas que acá leyó el amigo, que no son tanto antecedentes, sino son un montón de años, vino un proyecto de ley para endurecer las penas. Como con la sociedad siempre, cada vez que empiezan los problemas, ya hay que endurecer la pena, que vayan en cana con 4 años, decimos cualquier cosa. Pena de muerte también decimos. Entonces, nosotros no sabíamos qué hacer. Honestamente no sabíamos qué hacer. Entonces justo había un Congreso Internacional de Derecho Penal en Buenos Aires, y se le ocurrió a un legislador, dice, ¿por qué no invitamos a los profesores de esto que nos vengan a plantear a ver qué podríamos hacer para endurecer las penas, que este era el mandato? Y vinieron y dijeron algunas cosas, algunos, pero a mí me llamó la atención un gallego, que lo entendí mucho más después que escuché las declaraciones de este chico. Este gallego se paró delante del diputado y dijo, esto que están haciendo ustedes no sirve para nada. En realidad no sirve para nada. Si le preguntamos, ¿pero por qué dice esto? Dice, mire, yo le voy a contar una anécdota y con esto ustedes se van a dar cuenta. Cuando la Revolución Francesa se fue de control,
porque nadie le daba bolilla a nadie, todo el mundo robaba, violaba, mataba, hacía cualquier cosa, porque después la sociedad se había descontrolado. Entonces, para ponerle orden, dijeron, bueno, pena de muerte por guillotina a cualquiera que haga cualquier delito, no importa si se robó una hogaza de pan o mató a una persona, da lo mismo, le cortamos la cabeza a cualquiera. Bueno, dice, mataban decenas de personas por día. Ahora, lo fascinante, dice Gallego, que cuando esa persona que acababan de matar, que le acababan de cortar la cabeza con la guillotina, caía en el pozo, había gente que se animaba a robarle las botas. Es increíble, vos estás viendo el tipo sin cabeza porque choreó algo y vos vas a hacer lo mismo que ese tipo. Y el tipo dijo, nos miró a los ojos y dijo, ay, si a ustedes les debe parecer imposible. ¿Sabe por qué le parece imposible? Porque ustedes fueron a la escuela. Si no hubieran ido a la escuela, razonarían distinto. Esa persona piensa, a mí no me van a ver, a mí no me van a agarrar, si me ven corro ligero, siempre encuentra una explicación que es absolutamente irracional, pero es racional para él y hace que esa persona que ya no piensa como nosotros y nosotros creemos que va a actuar como nosotros creemos que va a actuar porque razonamos, evidentemente no es así. Y dijo una cosa más, dice, no es que estas personas están jugadas y no tienen nada que perder, porque hasta el animal más chiquito tiene miedo a la muerte. El problema es que él cree que no va a morir, él cree que no le va a pasar nada, por eso se anima a hacer las cosas que hace. Entonces, cuando uno ve estas cuestiones, dijimos, a ver, bueno, este hombre, y todo esto nos indica que la educación tiene mucho que ver, pero por las dudas, ¿por qué no investigamos cuáles son las razones que más influyen en el delito en el mundo? Porque decimos, bueno, un país rico a lo mejor tiene menos delitos. No, porque Alemania es el país más rico del mundo y Grecia es uno de los más pobres hoy, por lo menos de la Europa, que lo quieren sacar afuera. Alemania tiene más delincuencia que Grecia, o sea que evidentemente no tiene que ver con la riqueza. Bueno, serán las políticas sociales. Los países que tienen grandes políticas sociales, no. Suecia es el país que tiene las mejores políticas sociales del mundo y es el país más inseguro de Europa. Entonces uno dice, ¿qué será? Las cuestiones culturales. Los árabes, sacando los muertos por razones bélicas en asesinatos, tienen menos que nosotros. ¿Serán las penas duras? No. Hay países donde cortan la mano por robar, sin embargo, roban más o menos el mismo porcentaje. Pero todos estos porcentajes son porcentajes menores. Lo que realmente hace la diferencia es la enorme cantidad de jóvenes que no han pasado por ese tiempo. Eso es lo peligroso, eso es lo problemático. Pero ahora bien, ¿qué pasa con nuestros jóvenes? El 50% de los chicos que terminan la primaria no van directamente a la escuela secundaria. De ese 50% que sí va, el 70% no termina en tiempo y forma. Es decir, que nos está quedando un 30% del 50%. Y de ese 30% que nos quedó, si le hacemos una prueba de comprensión lectora, que es decir, lea un libro y dígame qué leyó, el 50% no sabe qué leyó. Están haciendo números. Hoy, por día, estos son datos del 2012, hoy es más grande, pero la estadística del 2012 daba que por día 1.200 chicos dejan la escuela. 1.200 chicos por día, 500.000 chicos al año. ¿Dónde van esos chicos? ¿A vivir de un subsidio o a vivir de la escuela? Porque evidentemente, sin estudios, no se puede tener un trabajo de ninguna manera. O subsidio o de 500.000 al año, 1.200 por día. Entonces, es evidente. Vamos a otro dato, vamos a la cárcel. El 80% de los presos que tenemos en la provincia de Santa Fe no terminaron la primaria, ninguno comenzó la secundaria. El 70% de los presos no tienen ningún oficio o profesión conocida. ¿Ustedes creen que eso es producto de la casualidad? Es obvio que están ahí precisamente porque no tienen ningún estudio, nada. No es que esto justifique que roben, pero es evidente que eso es lo que genera el contexto para que roben. Entonces, volviendo un poco para atrás y para ir redondeando,
Si la educación en Argentina fue una de las mejores de América y del mundo, precisamente en los tiempos en que la educación estaba en manos de la sociedad, en un consejo en donde todas las fuerzas vivas, los representantes de la sociedad, hacían todo por la educación. Y empezó a andar mal cuando quedó, por decirlo de alguna manera, en manos de la política. Y es obvio que iba a andar mal, no solo porque al no estar el conjunto de la sociedad discutiendo estos matices, estos pensamientos, que no puede relevar un ministro, sí lo relevaría la sociedad, también por otras cuestiones. Fíjense, un plan educativo nunca va a dar resultado, como decimos, si no es a 15, 20 años hacia el futuro. Y entonces, ¿cuánto duran los gobiernos? 4 años. Es imposible que un gobierno en 4 años haga un plan educativo exitoso. Pero aparte, ¿en manos de quién está la educación? De un ministro. ¿Quién es el ministro? Es un funcionario de un gobernador. Entonces, todo lo que haga ese ministro, primero va a ser revisado desde la política. ¿Cómo sería esto? Yo soy el ministro de Educación. Y le digo, señor gobernador, hay que mejorar la calidad de los maestros. Porque ningún país puede tener mejor educación que los maestros que tiene. Macanudo, pero hay que hacerlo en serio. Por consiguiente, va a ser un plan de capacitación terrible y al mismo tiempo se va a exigir que efectivamente lo pasen. Y si no lo pasan, no podrán ser maestros. Bueno, ya que tenemos dos problemas. Primero, que va a salir mucha plata. Y segundo, que el gremio no va a saltar la yugular. Porque el gremio va a pensar en la estabilidad de su gente, no tanto en otro tipo de cuestiones. Conclusión, el gobernador me va a decir, Juan Carlos, no me metan lío. Porque encima, si lo tuyo da resultado, eso se va a hablar dentro de 2 años. Yo tengo una elección dentro de 2. Por lo tanto, va a ir al freezer. Luego, para decir cualquier otra barbaridad, el senador, supongamos, de este departamento, dice, tengo una elección dentro de unos meses, hacemos una escuela, regalame 200 computadoras. Yo no sé si hacen falta esas escuelas. ¿Quién dijo que hacían falta en ese lugar? Y no sé si hacen falta las computadoras. No me importa. Si con eso yo voy a poder garantizarle a mi senador que saque más votos, yo lo voy a hacer. Por lo tanto, siempre, de hace 40 años, la decisión política fue delante de la decisión educativa. Y siempre en contra de la educación, la decisión educativa. Por lo tanto, acá lo que tenemos que hacer es volver a recuperar la educación y ponerla en manos de la sociedad. Hacer un gran pacto social educativo, donde todos los actores sociales discutamos un proyecto educativo a 15, 20 años y que una vez que esté aprobado, no importa que el gobernador sea Juan, sea Pedro, sea el signo político A, B o C, no importa, porque esa educación va a estar en manos de ese consejo, con su presupuesto, con su decisión, y va a durar los 15 o 20 años que hagan falta que haga para tener una provincia diferente. Porque es posible, si nosotros queremos tener una provincia más ordenada, con menos violencia, con menos delincuencia, con sin desempleo estructural, con menos pobreza. Esto no es una sanata de la política, decir, esto se puede. Decime cómo, Juan Carlos. Sí, se puede, en la medida en que uno ponga en marcha un plan educativo a 15, 20 años que contemple esa estrategia. Y que ese plan se cumpla sí o sí, independientemente de que tiene el gobierno. De esa manera se ha logrado en toda parte del mundo, de esa manera nosotros lo hemos logrado también, y de esa manera lo podemos lograr si lo hacemos. La parte positiva, porque esto que yo le estoy contando no es una utopía. Esto que yo le estoy contando, yo diría que prácticamente es una realidad. Porque después que hicimos este proyecto de investigación y presentamos el proyecto, lo presenté con una cláusula, utilizándolo también a Sarmiento. Sarmiento tenía una frase muy linda también que decía: la educación no pertenece a ningún partido político. La educación es un partido político en sí mismo. Es el partido político de los que tienen hijos, decía. Porque todo el que tiene hijos está preocupado por el futuro. Hay quienes no lo tienen, que también lo están, pero esto es una generalización. Todos estamos preocupados por el futuro, sobre todo cuando pensamos en nuestros hijos. Y entonces es obvio que un proyecto de esta naturaleza no puede pertenecer a un legislador, ni tampoco puede pertenecer a un partido político.
Entonces yo tomé el compromiso de perder la autoría del proyecto en la medida en que los demás legisladores, los demás partidos políticos, nos pusiéramos de acuerdo en la necesidad de que la educación, que es un poco la madre de todos los problemas que hoy tenemos en la sociedad, pase por encima de la diferencia político-partidaria, se transforme en una política de Estado y la pongamos en marcha para hacer una sociedad mejor. El primero que entendió esto fue el presidente de la Cámara, Luis Rubeo, que lo firmó también, y así lo fueron firmando otros legisladores. El Rubeo era muy importante para mí porque era la demostración palmaria de que un radical y un peronista podíamos trabajar temas, a pesar de que la gente cree que somos perros y gatos, trabajar temas importantes cuando de lo que se trata es de un futuro mejor para la sociedad. Este proyecto seguramente va a tener media sanción al principio, empieza las ordinarias. Hay 9 senadores que ya también firmaron el proyecto, lo cual significa que la posibilidad objetiva de tenerlo como ley es absoluta y la vamos a tener sancionada seguramente antes del día. Entonces te voy a preguntar, pero Juan Carlos, entonces ¿para qué no viniste a contar esta historia? Bueno, yo les vengo a contar esta historia porque que la ley se apruebe no es garantía de nada si la sociedad no participa. Nosotros podemos aprobar la ley, pero si ustedes piensan, bueno, alguien se va a ocupar y ustedes no se ocupan, esto va a ser una frustración más. Acá, una vez que esto se ponga en marcha, si realmente lo que queremos es cambiar nuestra sociedad, todos de nuestros distintos lugares tenemos que reivindicar la participación como padres, como cooperadores, como empresarios, como lo que nos toque, que forme parte de ese consejo, participando en las votaciones, participando en las decisiones, participando en el diseño, porque va a ser la primera vez después de 40 años que vamos a poder volver a pensar cómo queremos que sea nuestro futuro. Y de la participación de ustedes depende el éxito o el fracaso de esta estrategia. Esta estrategia es buena, está garantida, no es un invento, lo hicimos antes, lo hicimos bien. Los políticos por primera vez nos hemos puesto de acuerdo y hemos generado prácticamente ya el instrumento. Lo que se necesita ahora, y por eso yo a todos los lugares donde me invitan voy a hablar de estas cosas, es que la sociedad tome conciencia. Primero, como dijimos al principio, que todos los problemas que tenemos como sociedad son problemas de educación. Segundo, que la educación funcionó cuando estuvo en manos de la gente y no en manos de la política. Y tercero, si la recuperamos, nos tenemos que poner las pilas y tenemos que ponernos a trabajar en el lugar donde estemos en favor de eso. De eso depende el éxito y de que nuestros hijos tengan un futuro mejor. Muchas gracias.